Hola, 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 buenas tardes. hola Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Hola, un placer, Tamara, Tamara, estar aquí contigo, con Richard. igual, hola Richard. hola Estamos Tamara, ¿cómo estás? esperando a Molly, que está por México. Seguramente ya se va a conectar. Antes de darle la palabra a Richard, primero agradecer a Tamara, a las cientos de personas que ya se están conectando. En menos de un minuto ya hay 150 personas conectadas por esta vía. Estoy seguro que van a ser muchísimos más los contactos. Hoy vamos a hablar de la Corte Penal Internacional. Recordemos que esa creación de la Corte Penal Internacional, año 2000, cuando se sanciona el Estatuto de Roma. Eso es lo que tiene que ver con el tema de hoy. Aquí hay personas relacionadas íntimamente con lo que pasa en la Corte Penal Internacional, especialmente Tamara, Richard, que ha sido víctima, y lo mismo Molly de Sota, que es otra de las participantes en este foro, no solo por ser víctima directa o indirecta, por la penuria, por el martirio que sobrelleva el capitán de la Sota, que está siendo, que es secuestrado y víctima de tortura en los calabozos de la Vigecín, sino que Molly se ha convertido también en vocera de todas las víctimas de este régimen, es vocera de los presos políticos, tanto civiles como militares. Estamos esperando que Molly se conecte. Eh, Daremos unos segundos para darle entrada al resto de los participantes, sobre todo al moderador, que en este caso es nuestro buen amigo Richard. Puede hacer contacto vía WhatsApp con Molly, eh, eh, pendientes de ti, le estoy diciendo. Y eh, lo importante es que los ciudadanos que están muy inquietos con lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando ahora con este supuesto diálogo mexicano, eh, y qué es lo que ocurre en la Corte Penal Internacional. El moderador de este evento, quien le cedo la palabra, es Richard Blanco. Richard Blanco es un caraqueño oriundo de la popular parroquia La Pastora, es un periodista de profesión, ha sido servidor público, especialmente en la ciudad de Caracas. Una de sus últimas responsabilidades fue prefecto de la ciudad de Caracas, también diputado en representación de las comunidades del Paraíso, de La Vega, Antímano, etcétera, y fue también víctima de estos secuestros que aplica la tiranía. Estuvo preso injustamente más de 8 meses en la peligrosísima cárcel de Yare. Así que bueno, Richard, te entregamos el timón. Gracias Antonio Ledesma, muchísimas gracias Tamara Sujú por incorporarte y por supuesto a todos los amigos que ya están conectados. Estamos esperando a Molly de la Sota, por favor, si ya estás por estos lados, acepta la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los venezolanos y para el mundo entero, la situación de Venezuela a través de la Corte Penal y la situación que estamos viviendo. Yo quiero empezar hoy esta actividad que ha organizado Alianza Bravo Pueblo Global, así como también SAI, que es la tecnología social que nos acompaña a través del ingeniero José Gregorio María Rodríguez, y también Alianza Bravo Pueblo Venezuela, honrando y recordando a los caídos en Venezuela. Quiero recordar a Basil Alejandro da Costa, a Roberto Redman, a Juan Carlos Montoya, a José Ernesto Méndez, a Luzmila Petit de Colina, a Génesis Carmona, a Julio Eduardo González Pinto, a Delia Elena Lobo, a Arturo Alexis Martínez, a Elvis Rafael Durán de las Ros, a Geraldine Moreno, a Alejandro Márquez, a Wilmer Carballo, a Armaya de Maya, a Jiménez Vargas, a Antonio José Balbuena, a Joaquín Quintero, a Eduardo Anzola, a María Julieta Heredia, a Giovanni Pantoja, a David Durán Useche, quienes han caído en el año 2014 producto de las balas de la corporación criminal. Lo único que exigían era el derecho a la libertad y a la democracia. Pero como quiera que son más de 300, lo vamos a ir nombrando poco a poco a través
esta actividad que estamos realizando, repito, en el día de hoy, domingo 5 de septiembre, agradeciendo a diputados, senadores que están de diferentes partes del mundo incorporados a través de este Instagram en vivo, Antonio Ledesma BE, que también lo vamos a dejar colgado en las redes y está siendo transmitido también en este momento a través del YouTube Antonio Ledesma BE. Es muy importante el tema y vamos a empezar con Tamara Sujo. Tamara, para nosotros es fundamental en esta importante conversatorio que estamos realizando. Es directora ejecutiva del Instituto CASLA y representante de la Asociación Mundial de Juristas ante la Corte Penal Internacional, defensora de los derechos humanos. Recuerdo cuando estaba preso y siempre estuviste presente como lo has estado en cada una de las causas venezolanas. Vamos a tener 5 minutos para las respuestas. Cuando ya estemos acercándonos a los 4 minutos les haré una seña porque lo que tenemos es una hora exacta para esta transmisión. Así que, Tamara, comencemos contigo y la pregunta que te queremos hacer, ¿cuáles son en este momento las denuncias más importantes que se están o se realizaron en la Corte Penal Internacional? Adelante, Tamara. Bueno, buenas tardes en Europa, buenas tardes Antonio en Europa y buenos días en América a todos los que nos están escuchando y muchísimas gracias Alianza Bravo Pueblo Global por la invitación, gracias a Richard que tenía tiempo que no lo veía. Las denuncias más importantes. Las denuncias más importantes yo no diría que se puede tratar de esa manera, ¿no? Las denuncias, todas las denuncias son importantes cuando están bien fundamentadas, bien organizadas y además bien cuidadas. Yo diría que son más bien los crímenes que se están llevando a cabo, que se están llevando que fueron parte de ese examen preliminar y que pasaron a la última etapa, que es la fase 4 de admisibilidad, donde estamos ahora esperando la decisión del nuevo fiscal. Esos crímenes que pasaron a esa etapa es en el cual nos concentramos las organizaciones, organizaciones, parlamentarios, organizaciones creíbles, como nos llama la Corte Penal, a las ONGs que hemos documentado casos, la Secretaría General de la OEA y su informe de expertos que llevó a que 6 estados parte del estatuto denunciaran suscribiendo esos informes, aparte de los 2 informes del antiguo Alto Comisionado de Derechos Humanos, parlamentos completos que se han adherido, europarlamentarios que individualmente se han adherido a las denuncias, son quienes están llevando esto que es tan importante como son los crímenes que se están estudiando hoy en la Corte. Pero más importante que hacer la denuncia es llevar el día a día. Más importante que hacer esa denuncia es actualizar los casos, es localizar a las víctimas, es saber en qué estado están, es saber que el día de mañana, cuando la Corte comience a pedir información, nosotros podamos responder a esas denuncias, ¿verdad? Y decirle, el caso es el caso está así, la víctima está aquí, y continuar con esas denuncias. O sea, no es solo denunciar, y eso es algo muy, muy importante que yo quiero decir hoy con toda responsabilidad. No se trata de mandar papeles a la Corte y simplemente por querer estar ahí y querer de alguna manera. Hay personas que piensan que están aportando, hay personas que quieren de alguna manera simplemente figurar y mandan casos que consiguen en las redes, que leen en los periódicos, ¿verdad? Y dicen, yo también estoy denunciando en la Corte. No, se trata de ser responsable, de ser el asistente, el abogado, el acompañante de una víctima dentro de la Corte y de el día de mañana responder
por esas denuncias. Por eso es que tan importante lo que yo siempre he dicho, de no llenar a la Corte de información, de no llenar a la Corte de casos repetidos que ya han sido denunciados y que las personas además saben que ya han sido denunciados y que tienen a sus representantes de esos casos dentro de la Corte. Se trata más bien de ayudar a profundizar en dichas denuncias, de ayudar en los contextos de lo que está sucediendo en Venezuela y de colaborar con quienes realmente han realizado denuncias serias, lo suficientemente fundamentadas y creíbles para que hayamos avanzado en la Corte de esta manera. Yo creo que el trabajo que han realizado las organizaciones no gubernamentales, que han hecho trabajo creíble, yo creo que el trabajo de la Organización de Estados Americanos fue muy importante, porque esos 6 estados partes nos llevó a cortar una etapa muy importante de la Corte, que fue la última, en donde la sala de jueces no tuvo que pronunciarse sobre el informe de la fiscal, ¿verdad? Y creo que, por ejemplo, las denuncias del Grupo Independiente de Naciones Unidas, que tiene denuncias importantes, pero repetidas de las mismas víctimas, ¿verdad? Porque las víctimas les han dado sus casos, son parte de lo que la Corte suma como contexto para proseguir. Por lo tanto, si tú me preguntas que cuáles son las denuncias más importantes en este momento en la Corte, las denuncias son las detenciones arbitrarias, las torturas, la violencia sexual, la desaparición forzada de personas, que es lo que subió a la última etapa. Hay otras denuncias, por supuesto, de asesinatos, que mucha gente me pregunta por qué en el informe final la fiscal no habla de los asesinatos y lo deja para después, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, también de personas que han argumentado que la falta de alimentos y medicinas es un crimen de lesa humanidad. Han argumentado otros tipos de crímenes y la fiscal dice muy claramente que más adelante, cuando se abra la etapa de investigación, puede hablarse o puede profundizarse sobre estos crímenes. No es que los apartó, no, es que no tenía los suficientes fundamentos para tomarlos en cuenta para avanzar hasta la última fase, ¿no? Entonces, esto es muy importante para las personas que creen que sus crímenes quedaron por fuera, los crímenes, los asesinatos han quedado por fuera. No, es que había crímenes de asesinatos que me consta que estaban muy bien fundamentados, pero había otros que simplemente habían sido nombrados, que habían dicho que la persona murió en tal parte, pero no estaban organizados como un expediente. Es muy importante decir que la Corte Penal Internacional es un tribunal penal. No es una organización como la ONU o como la OEA, donde uno va y denuncia y dice, me pasó esto, esto y esto, pero ya, o sea, queda hasta ahí la palabra, ¿no? La Corte Penal Internacional necesita un expediente, necesita pruebas, porque es un tribunal. Entonces, la invitación para quienes llevan casos de asesinatos, para quienes han sido víctimas, tienen familiares que han sido víctimas de los asesinatos por motivos políticos en el marco de la represión sistemática, que es muy importante, es organizarse, es organizar esos expedientes y prepararse para cuando se abra la etapa de investigación y denunciarlos. Eso es mi recomendación para todos ellos, ¿no? Y no sentirse desesperanzados de que no van a tener justicia. Claro que la va a haber. Lo que pasa es que hay que trabajar, y hay que trabajar conjuntamente con las personas que hemos realizado las denuncias, que sabemos cómo organizarlas, para poder seguir adelante y para que ellos tengan justicia. Gracias, Tamara. Muy importante tu opinión al respecto, eres muy conocedora y en esta sucinta información que nos da, por supuesto que estamos bien en seguir avanzando. Ya vamos a tener oportunidad para que sigas conversando. Déjenme seguir saludando desde nuestra querida y amada tierra venezolana, a los que están en el cielo, producto de la búsqueda de la libertad y la democracia, y nos deben estar escuchando. Por ellos luchamos también. David Durán Useche, Luis Gutiérrez Camargo, José Gregorio Amarí Castillo, Agner Isaac López, Giselle Rubilar, Daniel Tinoco, Jesús Eduardo Acosta, Ransor Bracho, Guillermo Sánchez, José Guillén Araque, Anthony Roja, Francisco Madrid, Jorge Steven Colina, Wilfredo Rey, Argenis Hernández, Ángelo Vargas, Jesús Labrador, Adriana Urquiola, Miguel Antonio Parra, Franklin Alberto Romero,
Roberto Anice, José Cirilo Dharma García, Mariana Ceballos, Josué Farías. Estos todos del año 2017. Ya se incorporó con nosotros nuestra próxima invitada, está en México. Hemos venido conversando toda esta semana. Es la licenciada Molly de la Sota. Molly de la Sota es hermana del preso político militar torturado Luis de la Sota, capitán de navío, y que tiene 3 años y 3 meses sin juicio. Ella es politólogo, directora de la Organización de Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela. Está en este momento, le repito, en México, y casualmente se encuentra cerca de donde se están realizando unos supuestos diálogos en beneficio de nuestra república. Bienvenida, Molly de la Sota. Empiezo contigo, por favor, preguntándote cuál es la situación, porque te has convertido no solamente en la defensora de tu hermano, que ha sido torturado en los calabozos, en las mazmorras que oprimen la libertad de los ciudadanos en Venezuela, sino en la defensora también de los presos civiles y militares. ¿Cuál es la situación en la hora actual? Bienvenida, Molly, adelante. Te escuchamos. Gracias. Ante todo, saludo a esta importante audiencia y este panel, que de verdad para mí es un honor participar aquí, el doctor Ledesma, tú, Richard, y sobre todo Tamara Sujú, que ha sido el ángel de la guarda de nosotros los familiares de las víctimas de la tortura de los militares en Venezuela, ya que es una de las que más ha alzado la voz para protegerlos y para denunciar lo que está pasando. Mi hermano, para quien no sepa, él hace 3 años y 3 meses fue apresado por la DGCIN sin orden de aprehensión por una supuesta conspiración con la dirigente política María Corina Machado para evitar las elecciones del 2018. Apresaron aproximadamente 200 militares, entre ellos mi hermano, del Comando de Operaciones Especiales, y lo llevaron a los sótanos de la DGCIN. Allí lo torturaron durante 4 días en el cuarto del Tigrito. Y cuando hablo de torturar, porque la gente no entiende a veces lo que es la tortura, y también es un tabú, no es que lo agarraron a golpes, que lo hacen y le parten las costillas, es que le dieron asfixia mecánica con bolsa plástica, electricidad, es que lo dejaron con las manos esposadas hacia atrás tan fuerte que le rompieran los pies de las muñecas, lo dejaron con restricción de alimentos, agua potable, sin comunicación, y así después de los 4 días lo presentaron ante el Tribunal Militar, la juez Carolina Claudia de Mogollón, donde él denunció haber sido torturado y que era inocente, y ella le dijo que eso no era de su competencia. Nunca se inició una investigación, le designó de hecho un defensor público arbitrariamente, y lo regresó a la DGCIN, donde lo detuvieron 32 días en el cuarto de los locos, que es un cuarto oscuro, donde te tiran en el piso, te lanzan la comida, tienes que evacuar en bolsas plásticas, y no sabes, ni pierdes noción del tiempo, y de vez en cuando entraban los torturadores a torturarlo para que se declarara culpable, y aún después de 3 años mantiene su inocencia. El hecho es que nosotros, las víctimas, las víctimas y los familiares de las víctimas que no pueden hablar por estar así, buscamos justicia, y por eso la justicia se traslada internacional. Y para eso, en el caso de mi hermano, el caso lo lleva la doctora Tamara Sujú tras el Instituto Casla, y de muchos militares también. Hemos solicitado, nosotros tenemos las pruebas, las denuncias ante la Defensoría del Pueblo, que no sirve para nada, el Ministerio Público, la Fiscalía, que no sirve para nada, los tribunales militares, que sirven menos, que no hay justicia. Ya él debería de estar libre por el decaimiento de la medida de privación de libertad. Hemos metido amparo, no nos dejan ver el expediente, se viola el derecho a la defensa. Y junto a mi hermano, ahí nosotros tenemos registrados en la organización 124 militares, donde el 84% no tiene sentencia firme. Es decir, hay militares con más de 2 años, 3 años, 4 años y hasta 6 años sin juicio, en prisiones insalubres e infrahumanas, en condiciones de algunos que tienen hasta niveles altos de nutrición, tienen enfermedades gástricas, infecciones urinarias, cardiológicas. De hecho, hay unos que hasta han intentado el suicidio. Y no hay forma ni manera que salgan de allí. Hay muchos militares que tienen, por ejemplo, procedimientos especiales de las Naciones Unidas, como lo dice Tamara en el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos. Mi hermano es el caso número 13. Y la misión determinó que había habido desaparición forzada de corto plazo, detención arbitraria y torturas, tratos crueles e inhumanos, y solicitó su liberación, así como la liberación de los 38 militares que están en ese informe, que denunciaron con nombre y apellido a sus torturadores y siguen en manos de sus torturadores. En estos momentos nosotros solicitamos
a la comunidad internacional que escucha a las víctimas, a las familias de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Yo estoy en México buscando que se me escuche para exigir justicia. No puede haber elecciones con presos políticos, más de 300 presos políticos, entre los cuales militares que están siendo torturados en este momento. Venezuela es el único país de América Latina que tiene más de 100 militares presos. Bolivia tiene aproximadamente 10. Nicaragua, que tiene 156 presos políticos, no tiene ni un preso político militar. Mientras que nosotros asomamos, yo tengo 124 registrados, otras organizaciones hasta 150 militares, y no está pasando nada. La comunidad internacional debe escucharnos a nosotros, y eso es lo que estoy exigiendo yo en México, que también se nos permita hablar. Ahí está el representante de Rusia, de Holanda, de Noruega. ¿Por qué no escuchan lo que les estoy diciendo? Que ni siquiera están respetando ni la Convención de Viena, porque tienen doble nacionalidad algunos, y no les dejan protección consular, tampoco los tratados de la Convención contra la Tortura, ni siquiera los procedimientos de las Naciones Unidas. El general Hernández Acosta y el coronel Juan Pablo Saavedra tienen detención arbitraria, la decisión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, y el general está en condiciones infrahumanas en los sótanos de la DGCIN, sin luz del sol, con restricción de alimentos, llamadas telefónicas. La familia a veces pasan 10 días y no saben qué pasa con él. Tiene ya también 3 años sin juicio. Y mi hermano en este momento está siendo confinado, porque sigue en custodia de la DGCIN en Fuerte Tiuna, está siendo confinado, tiene media hora de luz solar a la semana, tiene restricción de visitas, mi mamá lo puede ver una vez al mes si acaso, el abogado es el mismo caso, no dan atención médica, mi hermano lo han llevado, esposado con las manos hacia atrás, tiene más de un mes con mareos y vértigo por el confinamiento, al hospital militar. Le han quitado a las esposas, le han tomado fotos y lo han regresado otra vez en atención médica. Eso es lo que hacen, simular atención médica. Y estas denuncias se las hemos hecho a la comisión de la señora Bachelet, que está en Caracas hace 2 años, haciendo talleres y cursos a estos organismos y que de protección de derechos humanos. Y nada ha cambiado. Le hemos exigido que nos acompañen a Fuerte Tiuna, que ingresen a Fuerte Tiuna, los sótanos de DGCIN, a La Pica, donde se acaba de morir un preso político el domingo por falta de atención médica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la comunidad internacional y esta doble moral? Que yo te siento para un diálogo, para que tú arregles el problema, pero entonces no escuchas a las víctimas reales de por qué se impusieron las sanciones. ¿Por qué se impusieron las sanciones? Usted acaba de nombrar los del 2017. 157 personas fueron muertas en protesta y se impusieron las sanciones. ¿Hubo justicia para las 157 personas? No. ¿Por qué se impusieron las sanciones en el 2019? Las muertes por tortura de Acosta Arévalo. ¿Ha habido justicia? No. Los 2 únicos imputados están libres y lo ha denunciado su viuda, no ha habido reparación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la comunidad internacional que no nos escucha y que quiere que elecciones, levantando sanciones para hacer elecciones como si el voto fuese a arreglar qué? Y los demás presos políticos que nos sigan ejecutando, que los sigan torturando y que no pase nada en Venezuela. Entonces, nosotros estamos exigiendo, yo estoy exigiendo aquí en México, hice una rueda de prensa ayer con los medios mexicanos, donde estamos solicitando que nuestra voz también sea escuchada. Y de verdad, muchísimas gracias a ustedes, Alianza Bravo Pueblo Global, por esta gran oportunidad de poder denunciar. Ya vamos a seguir hablando, no te retires, porque vamos a hacerle preguntas que mucha gente está haciendo ya. Se han incorporado representantes de diferentes partes del mundo. Yo agradezco personalmente, en nombre de Alianza Bravo Pueblo Global, a los diputados y senadores de Argentina y de otros países que están incorporados. Digo Argentina porque en este momento están en pleno proceso electoral, pero están muy pendientes de la situación de los venezolanos. Y a ti, Molly, un abrazo solidario de nuestra organización política, a tu hermano el capitán Luis Lazota, a todos los militares y a todos y cada uno de los presos políticos civiles. En el 2017 tenemos que recordar a los que han caído, y cayó Jairo Johan Ortiz Bustamante, Daniel Alejandro Kelly, Saraca, Miguel Ángel Colmenares, Brian David Principal, que le decíamos Tony, Bruceña Antonio Calderón, Carlos José Moreno, Paola Andreina Ramírez, Neymar José, Clemente, Mervi Fernando Guitián, Ramón Ernesto Martínez, Kevin Steven León Garzón, Francisco Javier González, William Heriberto Marrero, Roberto Joel Centeno, Jonathan Antonio Meneses, Elio Manuel Pacheco Pérez, Romer Stevenson Zamora, Jairo Ramírez, Joby Rafael Barrena, Kenger Alexander Aranguren, Álvaro Alejandro Rodríguez, Manuel Pérez, José Ramón Gutiérrez, Ángel Lugo Sala, Estefan Tapias, Natalie Martínez, Almenia Carrillo Vargas, Renzo Rodríguez y unos cuantos más que vamos a seguir nombrando en el transcurso de esta importante actividad que estamos realizando a través de Alianza Bravo Pueblo. Me corresponde presentar a Antonio Ledesma. Antonio Ledesma
es el fundador de Alianza Bravo Pueblo, es abogado con posgrado en gerencia pública, graduado con honores, es gobernador de Caracas, exalcalde metropolitano de Caracas en 2 oportunidades. Presentó una denuncia en la Corte Penal Internacional contra el régimen de Hugo Chávez en el año 2004 por la aplicación de la lista Tascón, asistido por el abogado Omar Estacio. Antonio Ledesma realizó una huelga de hambre en protesta por la embestida contra la descentralización, participó en movilizaciones en defensa de la democracia y terminó preso por más de 1000 días de manera injusta, hasta que emprendió una fuga que lo mantiene en el exilio en España. Yo quisiera preguntarle a Antonio cómo se vislumbra el caso de Venezuela ante la Corte Penal. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Richard. Bueno, un verdadero honor, como lo acaba de decir también Molly, participar en este encuentro organizado por Alianza Bravo Pueblo, donde está también Tamara Sujú, que nos enseña que hay que tener perseverancia, constancia, para poder sacar adelante estos casos y hacerle justicia a las víctimas y volver a encender el sol de la libertad en Venezuela. Tú acabas de recordar, Micha, en tu generosa presentación, que fui uno de los que presenté denuncias ante la Corte Penal Internacional en el año 2004, asistido por el abogado Omar Estacio. El fiscal de entonces desestimó esa denuncia, pero como lo dice Tamara, había que persistir. Y eso es lo que se ha venido haciendo desde que existe la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, sobre todo apuntando al artículo 7, donde hay 8 delitos que yo diría que todos encajan con lo que viene ocurriendo en nuestro país. Debo recordar que las primeras denuncias se hicieron en el año 2002 por el abogado William Cárdenas. También hubo denuncias introducidas por Diego Arria, las presentadas por Tamara Sujú, que ha venido haciéndole un seguimiento constante desde entonces a todo ese proceso. Las denuncias de Asdrúbal Aguiar, de Walter Márquez, de Juan Carlos Gutiérrez, de Solaní Hernández. El 7 de abril de 2014, 198 legisladores de 8 países latinoamericanos denunciaron la represión masiva del año 2014. El 2 de septiembre del 2015, el abogado Alejandro Ordóñez hizo una denuncia por crímenes de lesa humanidad basado en las deportaciones de ciudadanos radicados en la frontera binacional. El 11 de noviembre del 2015, el abogado Juan Carlos Gutiérrez denunció 400 casos de tortura, 3.700 detenciones arbitrarias, 37 homicidios, 800 detenidos y más de 2.000 juicios. En 2017, el abogado Blas Jesús Imbroda presentó una documentación en representación de la fiscal de Venezuela. El año 2017, en julio de 2017, se presentó el tercer informe sobre situaciones de crímenes de lesa humanidad en Venezuela a cargo del doctor Luis Almagro. El 27 de septiembre del 2018 hubo la presentación inédita, que es un caso inédito de los 6 estados partes que denunciaron al régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad. Y desde luego vale la pena aquí destacar las denuncias hechas por los altos comisionados Seyyed Ra'ad al-Hussein, que era el alto comisionado entonces, ahora es Bachelet Michelet. ¿Qué es lo importante a destacar en este momento? El informe de la fiscal saliente, la fiscal Bensouda, que indica que en Venezuela sí se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Indica la fiscal que en Venezuela no hay un poder judicial autónomo, independiente, y por lo tanto debe activarse el escenario de la complementariedad. Eso es para mí lo más importante. Que ella se basa en denuncias desde 2017 para acá, bueno, eso está allí en el informe. Lo que nos corresponde a nosotros es demostrar que se cometieron homicidios, que se han cometido prácticamente políticas de exterminio, como un apartheid político en Venezuela, que este informe de la fiscal Bensouda, que está ahora en manos del nuevo fiscal Karim Khan, debe accionar
ya la investigación formal, como lo acaba de solicitar en las últimas horas el panel de expertos que coordina el secretario general de la OEA. Además, están los informes que hablan claramente de los ataques contra la población civil en Venezuela. Están allí todos los documentos, como lo refería Tamara y como también lo ha abreviado Molly de la Sota, que nos obligan a mantenernos en guardia. Yo concluiría diciendo lo clave es que ya no solamente se habla de África como escenario de crímenes de lesa humanidad, sino también de lo que está pasando en América, de lo que está pasando en Venezuela. Y que ha sido un éxito el esfuerzo y un homenaje póstumo a las víctimas por ahora con este informe de la fiscal Benzoga, que deja claro, repito, que sí se han cometido crímenes de lesa humanidad y algo clave, importante, que ella deja claro allí también, que el sistema judicial de Venezuela no permite hacer juicios en el marco del debido proceso. Nosotros, yo lo que propongo es que nos mantengamos vigilantes a que este proceso de la situación 1, caso Venezuela, no sea entorpecido, no sea detenido. Estos son procesos que no se pueden negociar, no pueden negociarlo como hace Maduro con los presos políticos que tiene como rehenes políticos, como barajita de cambio, que el caso de la Corte Penal Internacional tiene que llegar a su fin, no por ánimo de venganza, sino para que haya justicia en Venezuela. Muchas gracias, Antonio. Preparados todos, porque ya he recibido algunas preguntas a través de este en vivo, y también les recuerdo que vamos a dejar conectado permanentemente esta transmisión a través de la cuenta Instagram de Antonio Ledesma y de YouTube por Antonio Ledesma B, de manera tal de que puedan verlo por diferido. Están incorporados todos los representantes de diferentes países del mundo. Recordamos a Jesús Zulbarán, Jackson Enrique Hernández, Luis Alberto Márquez, Johan Medina, Cristian Humberto Ochoa, Juan Pablo Pernalete Llovera, Eiker Daniel Rojas, Carlos Eduardo Aranguren, Jonathan Quintero, Ángel Enrique Moreira, Ana Victoria Colmenares, María de los Ángeles Guanipa, Jesús Armando Alonso, Armando Cañizales, Jesús Azurúbal Sarmiento. Hay una persona sin identificar que reúne para nosotros una situación verdaderamente dramática. Está dentro del número 87 de la lista que tenemos: Gerardo Barrera, Luis Eloy Pacheco, Daniel Gamboa, Carlos Mora, Héctor Lugo Pérez, Miguel Joseph Medina, Anderson Enrique Dugarte, Miguel Fernando Castillo, Luis José Alviares Chacón, Diego Hernández, Jason Mora Castillo, Diego Fernando Arellano, José Francisco Guerrero, Manuel Felipe Castellano, Freddy Jefferson Ramírez. Y bueno, ya he recibido algunas preguntas, y esta pregunta es para ti, Tamara. Carlas 45 de Orlando, Florida. La pregunta es muy concreta: ¿puede ser cambiado en su contenido el informe presentado por la fiscal Bensouda, por el actual fiscal recién nombrado Karim Khan, y que afecte las decisiones fundamentales a los violadores de lesa humanidad continuada en Venezuela, y a la respuesta que está esperando, en definitiva, los familiares de la víctima, de que se haga justicia en la Corte Penal Internacional? Adelante, Tamara. Bueno, Richard, primero saludo Molly, encantada de verte y gracias por tus palabras, de verdad. Tú también eres una gran luchadora. No puede ser cambiado el contenido del informe. Yo creo que los crímenes evaluados para llegar al final, al informe final, están muy bien documentados en la Corte. Yo pienso que ya solamente por torturas, ya la Corte tiene un caso. Se dice tiene un caso cuando se puede abrir una investigación, porque la tortura tiene la detención arbitraria incluida. En el 70% de los casos presentados por el Instituto Casla, el 70% tiene la violencia sexual en sus 4 modalidades, ¿no? Que son intento de violación, los actos lascivos, la violación propiamente dicha y el desnudamiento, que también es una forma de violencia sexual. Y tiene la desaparición forzada temporal en la mayoría de los casos. Entonces, la tortura abarca en sí, ella sola, los 4 crímenes
que subieron hasta la etapa final hoy en día. Y en ese informe que ella realizó, el crimen de la tortura está muy bien fundamentado y no tiene vuelta atrás, Richard. Porque ¿qué está tratando de hacer en este momento el régimen? Está tratando de adelantar juicios, como Molly puede, muy bien lo sabe, ¿verdad? Hacer juicios sumarios de militares, sobornarlos diciendo que los van a soltar dentro de poco porque les van a condonar la pena si se declaran culpables, porque ellos necesitan avanzar en esos juicios que no han realizado desde hace 3, 4, 5 años, 2 años, y tienen a los militares y a los civiles presos sin juicio, ¿verdad? Que ya es un crimen. Y además de eso, les están diciendo que se declaren culpables porque ellos necesitan culpables de esos crímenes para decir que hay conspiraciones y condonarle la pena y soltarlos dentro de 6 meses, 3 meses o de forma inmediata, aunque es un engaño, porque sé de casos que les han dicho, han declarado culpables y todavía los tienen presos, ¿no? Entonces, el régimen no puede dar vuelta atrás en el tema de la tortura, porque además no solamente los que están hoy en día presos, los más de 300 presos políticos que hay en Venezuela que siguen siendo torturados, físicas y psicológicamente, torturas blancas, incomunicación, vejaciones, maltratos, y el propio procedimiento retardado es una tortura para ellos y para los familiares. Aparte de ellos, están los cientos de víctimas de tortura que están en Venezuela y fuera de Venezuela pidiendo justicia. Es decir, no hay vuelta atrás en este crimen y por lo tanto lo que hizo la fiscal, que fue agarrar lo que mejor tenía detallado, fundamentado para llegar hasta el final, estuvo muy bien hecho para mí, ¿no? Ese procedimiento estuvo muy bien planificado. Ella, no nos olvidemos que no es cualquier persona. Ella fue la fiscal jefe, que es el puesto que tiene hoy Karim, ¿no? El fiscal nuevo, y el equipo de la Corte Penal Internacional que trabajó en ese informe sigue estando en la Corte Penal Internacional, sigue siendo el equipo que examinó todo lo que recibió para poder realizar ese informe. Por lo tanto, yo pienso que no hay forma de cambiar lo que dice ese informe. Y ese informe nos dice que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad. Y perdóname que te tome un minuto porque creo que es muy importante decirlo a los venezolanos, que el examen preliminar se está llevando a cabo o se va a llevar a cabo en la etapa de investigación al menos desde febrero del 2014, anunciado por la fiscal jefe en diciembre del 2019, una vez que recibe la denuncia de los 6 estados parte de que denunciaron con el informe del secretario general y del alto comisionado anterior, que los lleva a ellos al menos febrero del 2014. ¿Qué sucede? Que por supuesto ella hace esta evaluación desde el 2017 porque fue la fecha en la cual ella abre de oficio la investigación, pero deja abierto a todas las víctimas de los años anteriores diciéndole que se van a investigar los casos una vez se abra la investigación, al menos desde febrero del 2014. Todas esas víctimas anteriores van a tener justicia y yo quiero decirle a quienes nos están escuchando que se puede retroceder aún más en la historia una vez que demostremos que los crímenes que se cometieron en Venezuela fueron sistemáticos, fueron planificados y hubo inducción de la cadena de mando desde mucho antes del 2014. Muchas gracias, Tamara. Esa palabra de sistemático en el informe es verdaderamente muy importante que se sepa porque es continuado, es permanente lo que ocurre en Venezuela con relación a la violación de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad. Gracias a Carla 45 por la pregunta desde Orlando, Florida. Y recordamos a Manuel Felipe Castellano, a Freddy Jefferson Ramírez, a Anderson Reinaldo Márquez, a un menor de edad que no está identificado, a Paul Moreno, a Daniel Rodríguez, a Jorge Escandón, a Alejandro Terán, a Guiar, a Yorman Ali Berbesia, a John Alberto Quintero, a Elvis Adonis Montilla Pérez, a Alfredo José Briceño, Miguel Ángel Bravo Ramírez, Íñigo Jesús Leiva
Freibe Pérez Bielma, Eric Antonio Molina, Juan Antonio Sánchez, Adrián José Duque Bravo, Augusto Sergio Pugas, Manuel Soja, Dani José Subero, César David Pereira Villegas, Nelson Antonio Moncada, María Estefany Rodríguez, Luis Miguel Molina, Joyner, Javier Peña, Orlando José Figuera, Neomar Armas, Sócrates Jesús Salgado, Douglas Acevedo Sánchez, José Amador Lorenzo González. Seguiré recordando a todos nuestros hermanos venezolanos caídos en estos últimos años, producto de las balas y de la mala intención de la corporación criminal que dirige Nicolás Maduro. Esta pregunta va dirigida a ti, Moni, ya que te encuentras en México, la hace Somos Venezuela desde Italia, y plantean, ya que estás en México, ¿qué respuestas has recibido por parte de los representantes que se hacen llamar oposición en esta discusión que tienen actualmente con el régimen de Nicolás Maduro? Mira, hasta ahora ninguna. O sea, no hay respuesta de decir vamos a tomar los militares o yo tengo la misma información que tiene toda Venezuela. O sea, y es más, yo conversando con los políticos, con los periodistas afuera del hotel Sofitel donde se encuentran, me decían, es tan extraño que el único que habla es el oficialismo y los líderes o los miembros, perdón, de la mesa de la oposición, pues no pueden dar declaraciones o los tienen callados o qué sé yo. Yo estoy buscando la manera de hacer más bien un llamado, a llamar la atención de la Cancillería de México, del gobierno de México y también de Noruega y Holanda para que nos permitan también hablar, o hablar con ellos para que sepan lo que está pasando en Venezuela. Eso es mi objetivo y por eso es que he buscado a la prensa aquí en México. Mañana también sale una entrevista en El Economista. Salió un reportaje en el Universal de México, en el diario Reforma, en El Mundo. O sea, ha estado bastante documentado el tema de que nosotros estamos aquí exigiendo justicia y la libertad de los presos políticos civiles y militares. Que se tome en cuenta eso antes que llegar a un acuerdo de elecciones o suspensión de las sanciones, porque se supone que, como lo dije, las sanciones fueron impuestas por los Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Por asesinato, persecución, tortura. Entonces ya eso nos olvidamos, lo borramos y nos vamos para elecciones. Eso no puede ser así. Entonces la carta que tiene en este momento la oposición, o mejor dicho, lo que representan una parte de la oposición en Venezuela, están aquí, es las sanciones. Entonces que sepan utilizar esas armas para justicia y para proteger a las víctimas de lesa humanidad. O sea, eso es lo que les queda. Muchas gracias, Molly. Te hemos visto muy activa y te agradecemos en nombre de todos los venezolanos tu accionar con relación a esta situación que es difícil para todos nosotros. Nos pregunta Carmelo Gómez Caminante desde Perú a Antonio Ledesma, ¿qué puede pasar de ahora en adelante en la Corte Penal Internacional? Adelante, Antonio. Bueno, como ya lo han explicado, sobre todo Tamara, finalizó el examen preliminar. Y lo que se escucha ahorita son los tambores de, por ejemplo, el panel de expertos, la declaración que vuelvo a citar porque vale la pena hacerlo, del secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigiendo que se abra ya la investigación formal. ¿Qué es lo que pudiera pasar? En primer lugar, como lo acabo de decir, que se abre una investigación. En segundo lugar, que se diga que se requiere más información para poder determinar si la Corte puede admitir los casos. Yo esto de verdad lo descarto porque eso está más que documentado. En tercer lugar, si el caso no debe abrirse, la no admisibilidad, esta decisión en todo caso, si es que yo también la descarto, puede ser apelada. Otra decisión puede ser mixta, una investigación que diga, bueno, vamos a abrir la investigación para estos casos que están debidamente soportados con información suficiente o solicitar más información para otros casos. Y por último, que se diga, no hay razones para la acción de complementariedad, puesto que existen procesos nacionales en curso. Aquí yo subrayo este tema, porque uno de los objetivos que está buscando Maduro, además de que le levanten las sanciones en México, además de que le devuelvan los activos, Maduro le tiene el ojo puesto el oro que está en resguardo en Londres, le tiene el ojo puesto a Citgo, le tiene el ojo puesto
a los dineros que han sido incautados de la corrupción, le tiene el ojo puesto a Monómero. También él está buscando que allí le validen sus parapetos judiciales. ¿Para qué? Para buscarse allí unos lavaperros en Venezuela, acusarlos de haber sido los culpables del asesinato de Fernando Albán o del capitán Rafael Acosta Arévalo o de las torturas que le aplican a los militares que están en la DGCIN o a los presos civiles que están en Ramo Verde o en La Pica o en el Helicoide, y decir, bueno, ya aquí se está haciendo justicia y además esos tribunales son reconocidos hasta para la propia oposición. Eso sería como para querer descartar o contrariar la acción de complementariedad que tiene que activarse en la Corte Penal Internacional. Como lo ha dicho Tamara, tenemos el caso Myanmar. El caso Myanmar es una situación que se activó, que se hizo el proceso con base a los informes de expertos independientes de la ONU. Eso tiene validez. Y en Venezuela, la misión de la ONU ha documentado unas decenas de incidentes que incluyen actos específicos de agresión sexual, un alto porcentaje de abusos contra hombres y mujeres, amenazas de violar a personas o hacer que otras personas las violen, amenazas de violación u otros tipos de violación de género contra familiares, mujeres de las víctimas, violación sexual incluyendo el manoseo de senos, glúteos, genitales y azotes, desnudez forzada, incluso durante periodos prolongados, violencia dirigida a los genitales, incluidas palizas o la aplicación de descargas eléctricas, requisas corporales invasivas e innecesarias a personas detenidas, además como ya lo decía Tamara, la violencia sexual, donde la investigación ha destacado que se usan otras técnicas de tortura como posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones. Ustedes pudieran escuchar el relato con datos precisos que pueda darnos Molly de la Sota, oír el relato dramático de la viuda del capitán Rafael Acosta Arévalo, de cómo le dieron un palo por las costillas, por el fémur, por las piernas, cómo lo colgaban de un árbol, cómo le disparaban cerca de los tímpanos para reventarle los tímpanos, cómo en ese cuarto de los locos o en el ascensor o en lo que llaman el cuarto de los sueños, etcétera, que ayer puso Tamara en el Twitter el mapa de cómo son esos calabozos, colocan a los presos boca abajo y ponen a esbirros a saltarles sobre sus espaldas, los meten, los asfixian con bolsas plásticas, etcétera. Todo esto está documentado y aquí vale la pena insistir en el contexto del panel de expertos que ha considerado que es indispensable anunciar el comienzo de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. Ese grupo integrado por Manuel Ventura, que es Manuel Ventura Robles de Costa Rica, Santiago Cantón de Argentina, Edwin Kotler de Canadá, ha dicho claramente que si se sigue retrasando el proceso en la Corte, se van a seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad y violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Recordamos a Jonathan, gracias Antonio, gracias. Recordamos a Jonathan Sabatí, a Javier Alexander Toro, a Isael Jesús, a Roberto Enrique, a Luigi Alfonso Paz, a Víctor Manuel Ventura, Alexander Rafael Sanó, Alfredo José Figuera, Eduardo José Márquez, Rubén Márquez Morillo, Fernando Rojas Rubio, José Rodolfo Mayor, Ramsés Martínez, José Gregorio Mendoza, Angel Ver Alexander Duque, Jonathan Jiménez, Rubén Darío. ¿Qué tiempo nos queda? Nos queda todavía un poquito de tiempo porque llegó el control y quisiera hacerle... Quiero que le agradecerle al grupo de SAI, del ingeniero Rodríguez. Al principio al grupo SAI, que es el que nos está acompañando, y toda información que quieran suministrarnos pueden hacerlo a través de tecnología social adaptiva.sai@gmail.com, que es el correo de SAI que dirige el ingeniero José María
Rodríguez. Hay una pregunta que le hacen directamente, vamos a hacer ahora sí más breve porque estamos ya casi terminando. W Madrid, desde aquí, desde Argentina, a Tamara. Tamara, ¿qué debe ocurrir con Maduro en la Corte Penal? ¿Cuáles son las acciones a seguir de acuerdo a las leyes internacionales? Adelante, Tamara. Mira, en el momento en que se abre una investigación, desde el primer día que se anuncia la apertura de una investigación, se establece en el Estatuto de Roma que la Corte Penal Internacional puede pedir dos cosas, una orden de comparecencia o una orden de aprehensión. Y se puede solicitar si los crímenes continúan sucediendo, si cree que puede haber obstrucción de la justicia o que la persona no va a comparecer. Yo te puedo decir que en el caso de Venezuela, los crímenes no solamente continúan sucediendo, sino que continúan sucediendo de forma igual que lo que antes de que se supiera que la fiscal jefe quería abrir una investigación. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como instituto? El instituto que lleva más de 500 casos de torturas individuales en la Corte Penal Internacional. Nosotros como instituto vamos a solicitar la acción de aprehensión de Nicolás Maduro y de su estructura de mando. Y la vamos a solicitar primero porque los crímenes continúan, porque en este momento mientras nosotros hablamos y mientras la mesa de diálogo allá en México están tomándose el cafecito juntos y Molly peleando para que la escuchen, ¿verdad? Están sucediendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El DGCIN tiene más de 100 personas detenidas desde los últimos 15 días y nadie sabe quiénes son y quiénes están abarrotando esa celda y esos sótanos. Y los presos del interior del país, de las cárceles del interior del país, como dice Molly, como dijo Molly, murió uno, acaba de morir uno por enfermedad, por falta de asistencia médica, porque son crueles y viles, ¿verdad? Esos crímenes continúan en Venezuela. Entonces, la primera acción que va a hacer el instituto una vez se abra la investigación es solicitar las órdenes de aprehensión internacional con todo el derecho del mundo, porque bastantes pruebas que tenemos para demostrar que los crímenes siguen sucediendo. Eso es una de las acciones que pueden suceder y que son muy importantes, Richard. Yo no estoy diciendo que eso va a pasar el primer día que se abra la investigación, pero yo creo que hay que luchar para que eso suceda, porque es la Corte Penal Internacional la que puede dictar órdenes de aprehensión a personas en funciones, a mandatarios en funciones. Gracias, Tamara. Muy amable por tu respuesta. Tamara, sí, sería importante que Tamara amplíe lo que ella ha venido denunciando, la línea de mando, que no es solo Maduro. Vamos a dejar el último minuto para todos, un minuto para cada uno, para que entonces hagan su planteamiento final y Tamara nos ayude en ese sentido, porque hay una pregunta muy rápida también que quisiéramos respondiera Molly, y es relacionado a través de Bolívar Edenson de Chile. ¿Qué espera usted de la Corte Penal Internacional? Muy brevemente. Bueno, de la Corte esperamos justicia, porque para eso estamos y vamos a seguir denunciando. Yo voy a hacer un llamado a todos los familiares y las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad en Venezuela que vayan a la Defensoría del Pueblo y denuncien. No importa, no se trata de que los van a hacer caso o que van a hacer algo. No, no, no. Recojan las pruebas. Vayan y denuncien y agarren su sello. Vayan al Ministerio Público y denuncien. Metan la denuncia en los tribunales. Todos tenemos la obligación de acumular esas pruebas que dice la doctora Tamara para la Corte Penal Internacional. Número 2, es un llamado también, gracias a los partidos políticos de oposición, que sí son de oposición, que nos ayuden y den espacios para nosotros para la denuncia y nos acompañen también a denunciar. Hay que exigirle a la ONU allá en Caracas que se cumpla el mandato del Consejo de Derechos Humanos y que protejan a las víctimas. Y por último les digo, el problema no es todos los militares y las personas, los civiles que están ahorita siendo torturados, ese es un problema. Pero el problema peor es que el mundo libre y la democracia los olvide e ignoren que existen. Ellos existen, la tortura existe en Venezuela en este momento. Y que los ignoren es peor que los torturen, porque eso significa que ya los sentenciaron a muerte. Así que les hago un llamado de reflexión sobre eso. Gracias, Molly, por haber participado con nosotros. La plataforma de Alianza Bravo Pueblo y Alianza Bravo Pueblo Global, también con SAI, estamos a la orden para este tipo de acciones que es, en definitiva, es de todos los venezolanos que creemos en la democracia. Entonces, vamos a dejar a Tamara, para que dé un mensaje final y, por supuesto, te refieras al planteamiento hecho por Antonio Ledesma. Adelante, Tamara, y gracias por compartir con nosotros en esta actividad del día de hoy, domingo 5 de
Gracias a ti, Richard, y bueno, gracias, Molly, por siempre estar aquí, siempre seguir con tu denuncia, y gracias, Antonio, por la oportunidad. La cadena de mando. La cadena de mando, la Corte Penal no juzga a mandos medios ni bajos, juzga a altos mandos. Y juzga a altos mandos porque es el máximo tribunal mundial. Es decir, ella no va por quien ejecutó el crimen, si esa persona, si se está estudiando un solo crimen, no. Recordemos que el crimen debe demostrarse que es sistemático, debe demostrarse que es continuo y que no hay justicia en el país que lo está ejecutando, ¿no? Entonces, ¿qué juzga la Corte? A altos responsables. La inducción, quien induce el crimen, quien la ordena el crimen, quien ejecuta el crimen desde la alta autoridad y quien omite denunciarlo. Yo siempre he pensado que no pasará de más de 15 personas los que van a ser posiblemente juzgados en el caso de Venezuela. Y esa cadena de mando comienza por la cabeza de Nicolás Maduro, continúa por el vicepresidente o la vicepresidenta de la República, porque a la vicepresidencia está adjunta el SEBIN, responde el SEBIN, continúa por el ministro de la Defensa y el ministro de Justicia, continúa por el fiscal y el defensor, continúa por aquellos altos responsables como el director del DGCIN y el director del SEBIN, los jefes de investigaciones que son los que ordenan las torturas directamente dentro de los centros de detenciones policiales y militares, ¿verdad? Y de ahí hacia abajo, pues, el fiscal general militar, el fiscal de los distritos donde se hayan cometido más torturas, los jueces. Es muy importante hablar de esto, ¿no? Porque los jueces y los fiscales que llevan los casos, que son tan conocidos, porque solamente son un grupo a los que escogen para que todos esos casos caigan ahí y se haga la justicia que quiere Maduro, ¿verdad? Esos jueces y esos fiscales creen que no van a ser responsables. Todo lo contrario, porque están señalados por sus propias víctimas, están señalados por sus familiares, así como hay en este momento de los altos cargos, personas como Hanover Guerrero o Christopher Figuera, que no van a ser responsables de esos cargos porque ya no están en esas direcciones donde se ejecutan las torturas. Esas personas han sido directamente señaladas por sus víctimas. Es decir, no soy yo, el Instituto Cárcel, ni es Molly, que es la... No, no, no. Son víctimas que en este momento, gracias a Dios, a lo mejor están en libertad y están afuera o están dentro de Venezuela, que han dado testimonio por escrito de quiénes fueron sus torturadores. Por escrito, no lo inventé yo, lo dijeron ellos, ¿no? Entonces, esas son las cadenas de mando, los altos responsables, aquellas personas que planificaron, condujeron, construyeron y educaron a los oficiales, a los policías, a todos los organismos que han participado en los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esos son los que la Corte Penal Internacional llama los altos responsables. Muchísimas gracias, Tamara, y en nombre propio, de verdad, sigue adelante. Necesitamos gente como tú, como Molly, como muchos otros, como muchas otras, requerimos para seguir en la lucha de la defensa de los valores, de los principios, de los derechos humanos de las personas en Venezuela. Antonio Ledesma, para concluir y darle las gracias a todos los que han acompañado hasta este momento, tienes el derecho de palabra. Seguiremos en otro tipo de actividad como esta, a través de Alianza Bravo Pueblo, a través del SAI, a través de Alianza Bravo Pueblo Global. Adelante, Antonio, tienes el derecho de palabra. Bueno, yo diría que una conclusión sería pedirle a todos los que nos están escuchando a que se sumen a la exigencia del panel de expertos de la OEA para que se inicie cuanto antes este proceso, o continúe el proceso que ya tiene su curso con la situación 1 del caso Venezuela. Que estemos pendientes para que se haga justicia en Venezuela. Cuando algunos nos dicen, bueno, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué acciones hay? Bueno, si las acciones están claras. Uno, el cerco antinarcótico. Que se profundice y se siga desarrollando el cerco antinarcótico, que ha dado lugar incluso a que instituciones judiciales de Estados Unidos ofrezcan recompensas por la captura de los capos del narcotráfico encabezados por Nicolás Maduro.
Por lo tanto, esas órdenes de aprehensión, esas órdenes de captura deben ser uno de los ciclos que deben concretarse en las próximas semanas, en los próximos meses. Y no estemos hablando de cosas en el aire, no estamos disparando sobre cosas en el aire. Estas denuncias están basadas en mecanismos convencionales y extraconvencionales de protección universal de derechos humanos. Todo lo que se ha introducido en la Corte Penal Internacional tiene que ver o tiene base en el Comité contra la Tortura, en el Comité de Derechos Humanos, en el Comité contra las Desapariciones Forzadas, en los informes de relatores especiales de la ONU, en la misión de expertos independientes, entre otros sistemas de procedimientos especiales. Y si esto no es suficiente, les dejo allí el artículo 3 de la Carta Democrática. Por lo tanto, lo que ha venido pasando en Venezuela, además de las torturas que han sido relatadas aquí, además de las más de 7.500 personas que han sido asesinadas por la vía extrajudicial, además de las más de 15.500 ciudadanos que han sido detenidos de manera irregular, además de la cantidad de ciudadanos que son víctimas de expropiaciones, de confiscaciones, que se levantan todos los días con las manos en la cabeza porque le quitaron su fábrica, su finca, su conuco, el hato, la bodega, la vivienda, etcétera, están los exterminios. El exterminio de la salud, por ejemplo. Todos esos seres humanos que han muerto porque no pueden hacerse el examen de diálisis, no pueden atenderse el cáncer, es consecuencia de la corrupción, que la corrupción mata, como dice Transparencia Venezuela. Y los niños que mueren por desnutrición es consecuencia de esta catástrofe humanitaria creada por Chávez y por Maduro. Eso tiene que castigarse, y lo que tenemos que nosotros procurar es que la justicia internacional haga posible que se dicten lo antes posible, con base a estos procesos, las órdenes de aprehensión, de captura de los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, que además son narcotraficantes y son aliados del terrorismo internacional. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a nuestros panelistas, por brillantes intervenciones. Y a través de Alianza Bravo Pueblo les recordamos que vamos a dejar en las cuentas de Antonio Ledesma BE a través de Instagram y de YouTube este importante conversatorio. Un conversatorio donde nos deja como conclusión que entre todos podemos. Y desde aquí, desde Argentina, les digo que muy pronto abrazaremos la alegría de ser libre y que se hará justicia por todos los delitos cometidos por el narcotráfico, por ese régimen corrupto, hambriador, ese régimen que usurpa las funciones en Venezuela y que es dirigido por Nicolás Maduro. Hasta la próxima oportunidad y muchísimas gracias a todos los que participaron en el día de hoy. Gracias, y un reconocimiento a Tamara y un reconocimiento a Molly de la Sota por su gran trabajo en México. Todos los que estén en México, que tengan contacto con la prensa, nuestros amigos expresidentes mexicanos, los parlamentarios mexicanos, que atiendan a Molly de la Sota, que es la voz de los venezolanos en tierra mexicana. Gracias, Richard. Felicitaciones por tu gran trabajo. Chao, gracias. Gracias, chao. Chao, Tamara. Chao, Richard. Chao, Molly. Chao, Antonio. Chao, Richard. Chao, Tamara. Chao, Molly. Chao, Antonio. Chao, Venezuela.